sí me enfoqué mucho en el tema de la violencia hacia la mujer. Porque tú misma la sufriste. Porque yo misma lo sufrí. Para mí es más peligroso dejar de hormonizarme que seguir con la hormonización. Yo ya no tengo otra opción, tengo que continuarlo. O sea, yo veo a mi hija de 3 años, a ella le gusta a veces jugar con carritos, pero también ama sus vestidos. Cali, ojo, Cali es la ciudad perfecta para poder comenzar a meter todo el tema de las clínicas de género en Colombia. Nosotros pasamos un derecho de petición con la Fundación Nueva Democracia, donde nos dijeron que ya hay más de 80 procedimientos en menores de edad. Pero yo veo que hay que llevar a estos padres hacia la verdad de que realmente le están haciendo el peor daño a su hijo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro hacia la Verdad. Y hoy estoy acompañada por 2 amigas. Bueno, una me va a ayudar a hacer este podcast, que es nuestra representante Carol Borda, está aquí con nosotros. Pero tenemos una invitada que nos va a enseñar mucho sobre un tema que creo que es de extrema importancia y es ese activismo en contra de toda esta batalla cultural que estamos viviendo en Colombia. Ella es Camila Rojas. Camila, bienvenida a este programa, qué alegría tenerte con nosotros. No, y yo feliz de estar acá con ustedes. Para mí es una felicidad poder compartir además con 2 mujeres que han dado esta lucha durante estos últimos meses. Carol, que ya nos conocemos desde hace muchos años y hemos estado trabajando por la defensa de los derechos de los niños y de las familias en Colombia. Y a ti, mi querida senadora, un placer conocerte. Sí, aquí nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo y quería tener esa posibilidad. Entonces, y aquí te cuento, yo le dije, Carol, quiero entrevistar a alguien que sepa bien del tema, todo el tema trans, porque es algo que ha querido entrar en Colombia. Y ella de una me dijo, te tengo la elegida, te tengo a alguien que sabe mucho, que ha sido un activista, que sabe el peligro que esto ha sido, que como ha buscado entrar de una forma sutil en lo legislativo, pero también en diferentes áreas de nuestro país. Cuéntanos un poquito cómo inició este activismo, cómo nace esta lucha por la niñez, esta lucha y este activismo también en contra de esta ideología de género que ha querido entrar en los colegios. ¿Cómo nace esa Camila activista? Bueno, en el año 2020 yo comienzo a tener mucha más cercanía con Dios y en ese proceso se me vinieron despertando muchas cosas. Es más, me acuerdo mucho y yo le dije a Carol una vez que yo la vi en un debate que tenía. Y me acuerdo mucho que ella estaba hablando, porque tenía debates con las feministas y yo tenía ese proceso porque, claro, en la universidad me habían adoctrinado mucho por el tema del feminismo y yo estaba soltando todas estas ideas o mitos. Tú también llegaste a creer un poco. Claro, porque es que en el año 2018 yo tengo un proceso fuerte porque estaba en una fiesta de despedida de la empresa y un tipo me coge el cuello, me ahorca. Y yo simplemente me desplomo, no me logro zafar y claro, me toca comenzar el proceso de la fiscalía. Sí, de la nada. Estaba en la fiesta de fin de año de la empresa, alguien se me acerca, me comenzó a y yo no pude hacer absolutamente nada. Claro, la ventaja es que varios hombres meseros que estaban alrededor lo zafaron y me lograron salvar la vida porque yo no hice nada y me desplomé. Entonces, en ese proceso, claro, vaya a la fiscalía, medicina legal, vaya a un lado al otro, proceso psiquiátrico, con todo lo que me terminó pasando. Y en ese proceso dije, bueno, voy a ver qué pasa con el tema de la violencia en contra de la mujer. Nunca defendí el tema del aborto, pero sí me enfoqué mucho en el tema de la violencia hacia la mujer. Porque tú misma la sufriste. Porque yo misma la sufrí. Y yo dije, no, pues imagínense si esto me pasa a mí, además porque los procesos dentro del Estado son muy difíciles. Entonces, claro, ir a poner en las denuncias, uno termina volviendo de ese tema de la victimización constante, que termina siendo pues uno de los ganchos más fuertes que tiene el feminismo para atraer mujeres, ¿no? Pero pasa una cosa bien particular, que mi papá me dice a mí, capitaliza, Camina. Y yo como papá, ¿pero cómo va a capitalizar? Y me dice, como capitaliza, si tú tienes una comunidad, ya ahí habías hecho un trabajo, porque yo tengo una comunidad de mujeres que me había ayudado, porque yo fui embajadora, siempre he sido deportista toda mi vida, y Nike me dice, yo te ayudo.
Y en ese proceso wow. creé una comunidad con Nike, que salimos mujeres a hacer deporte, teníamos más de 3.000 mujeres en todo a nivel nacional, pero con esto que me había pasado yo ya no quería hacer más esto, y yo le decía, papá, yo no quiero hacer esto, y me dice, capitaliza con tu movimiento, y yo le dije, bueno, ok, no te vas a hundir, y yo, ok. Entonces comencé a recibir casos de mujeres, pero comenzó a pasar algo bien particular. Y es que no me llegaban solamente casos de violencia en contra de la mujer por parte del hombre. Entonces me comenzaron a llegar mujeres violadas por mujeres, me comenzaron a llegar hombres maltratados por mujeres, y me comenzó a llegar muchos casos que yo decía, espérese un segundo, esto no es como lo contó el feminismo. Y ahí fue que yo comienzo a investigar, y en un video veo a Carol hace muchos años cuando ella también hacía activismo. Mira. Y me acuerdo mucho en ese proceso. Yo dije, algún día nos vamos a conocer, mira. Y vamos hoy a haciendo un juntas. podcast. No, y trabajando juntas durante mucho tiempo. Pero entonces, claro, comencé a investigar, y entonces ahí encontré una ex feminista que se llama Erin Peasy. Erin Peasy, pasa algo particular con ella, y es que ella también crea una organización que se llama Chicks Weeks Women's Aid, donde era un refugio donde recibía mujeres con todo el tema de la violencia en contra de la mujer. Pero le pasó exactamente lo mismo que me estaba pasando a mí, que le comenzaron a llegar hombres, digamos el tema de los filicidios, el 85% de los filicidios es por la mujer, de la mujer hacia sus hijos, no de los hombres, de los papás hacia sus hijos. Wow. Entonces comienzo a ver esas cifras, y yo dije, espérense un segundo, acá nos están diciendo cosas que no son, la violencia la están segmentando a conveniencia de un movimiento que no está mostrando la realidad de lo que está pasando. Entonces me comienzo a alejar y comienzo a soltar todas las ideas que tenía en la cabeza, y dije, yo tengo que hacer algo y voy a salir a comenzar a hablar de estos temas. Entonces me acuerdo mucho que ya comencé a formarme, a educarme, a leer, estar leyendo mucho a las feministas, y comienzo a hablar del adoctrinamiento de la educación. En ese proceso conozco a Agustín Laje, y Agustín me dice, me gusta la forma por lo que lo habían bloqueado y lo habían censurado en la Universidad Javeriana, por eso fue que terminamos siendo amigos. Y él me comienza a dar otras herramientas para poder formarme y educarme en ese proceso. Si bien ya no somos tan amigos como antes, pero me formó y me educó. Y en todo este proceso ya dije, ya voy a salir yo a hablar. En ese momento conozco a Liliana y a Jonathan Silva, y ellos me hablan a Liliana Castañeda, y ellos me muestran el proyecto de ley de inconvertibles, que es todo el tema de las terapias de conversión, del tema de la transexualidad, que son mal llamadas terapias de conversión. Sí. Que el nombre es terapias, pero realmente es una terapia. Es un proyecto que han pasado como 7 veces en el Congreso y que volvieron a radicarlo, y nos vamos a enfrentar a ese proyecto en el Congreso. Exacto, y vamos a salir a frenar ese otra vez. Y vamos a seguir dando la batalla. Exacto, entonces ahí comienza el proceso, pero yo comienzo a darme cuenta de que yo dije, yo no me voy a quedar quieta. Entonces cuando presentan el proyecto, yo me acuerdo mucho, nunca se me va a olvidar, Polo en su momento me llama y me dice, Cami, tengo un problema. Pasaron el proyecto, estaban en la lista en el número 36, 33, y lo pasaron a los primeros puestos. Lo van a aprobar. Y en el mismo tiempo que se estaba aprobando en Colombia, también lo asignaron en México. Y como yo ya tenía como mi grupo de activistas a nivel mundial, a nivel América Latina, porque pues, bueno, España, hasta allá llegamos, yo dije, pásenme ese proyecto de ley. Y cuando yo los contrarresto los dos, si bien obviamente cada uno está con la legislatura de cada nación, pero en el fondo las bases eran exactamente iguales. Uno se llamaba ECOSIEC, que es el de Colombia, y en México se llamaba ECOSIC, y los dos se llamaban Nada que Curar. Exactamente la misma campaña, las mismas metodologías, la misma comunicación, todo. Entonces en ese momento pasan en el segundo debate en Cámara de Representantes en plenaria en Colombia, y en México se aprueba. Entonces yo dije, el tercero, porque ya a ellos les faltaban 2 debates, que es el Senado y plenaria de Senado, y yo dije, no los vamos a dejar.
no los vamos a dejar. Y yo digo, me dejó de llamar Camila Rojas, no, no voy a dejar. Entonces comenzamos con todo este tema de ir tocando puertas con todos los senadores, mostrando, hicimos una vez el proyecto, hice un mapa de calor para ver cómo estaban los congresistas, quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, quiénes estaban indecisos. Pero sería chévere conocer qué era lo que traía el proyecto. A ver, ese proyecto, terapias de conversión, porque a veces la gente dice, no, suena de que es un ataque a la iglesia, pero no saben bien qué, o los del otro lado dicen, ay no, pero ellos tienen tortura. Su decisión, eso sí es tortura. A ver, el tema es un tema muy complejo, porque cuando tú lo lees, confunde. Hay algo que a la izquierda es muy hábil, y eso es hacer ingeniería social. ¿Qué significa hacer ingeniería social? Y es a través del lenguaje de construir conceptos para que la gente los vea como buenos, pero terminan transformando lo que realmente tiene en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso nosotros llamamos las mal llamadas terapias de conversión, porque cuando tú escuchas terapia de conversión, tú piensas que es de una mujer biológica que está pasando a ser hombre. Eso sería una conversión. Pero ellos lo llaman terapias de conversión a una mujer que se identifica como hombre y le quieren hacer una terapia de conversión. ¿Para qué? Para que vuelva a ser mujer. Una mujer biológica, sí. Entonces miren el nivel de complejidad del lenguaje. Porque estamos diciendo que le estamos haciendo una terapia de conversión a algo que ya es, biológicamente. Entonces, claro, cuando tú lees eso, ya el proyecto comienza mal. Ahora, ellos hacen una descripción de significados muy complejos porque ellos, en vez de decir transexualidad en el proyecto, ponen identidad de género. Diversa. Ajá, y en esa identidad entra la transexualidad. O entra no lo dicen explícitamente, no lo pero dicen ahí está. Exacto, pero ahí está. Entonces ellos comenzaron a jugar con el lenguaje, que ellos decían, no, pero es que nosotros no estamos hablando de la transexualidad, también estamos hablando de la orientación sexual. Les dije, no, pero es que la transexualidad sí es un issue, un tema que tenemos que analizar en profundidad. Total. Y nadie acá se está oponiendo a la tortura, porque yo no estoy a favor de la tortura, pero ahí viene otra parte que es la letra delgadita del proyecto de ley que hablaban, que nadie lee y es lo más peligroso. Que decían aconsejar. Y uno dice, espérese un segundo, tortura no es aconsejar. Y quiero enfatizar en el tema de tortura. ¿Por qué tortura? Porque decían, es que hay organizaciones especialmente religiosas y también científicas, hablando de psicólogos, psiquiatras, que usan la tortura. Métodos como poner agua fría a una persona para que deje su homosexualidad o su identidad transexual. Entonces, cuando ya empiezan a comparar esto, te empiezan a tildar a ti de que si tú estás en contra de COSIDAC, estás a favor de la tortura. Exacto. Y no es así. Y otro tema que era importante en el proyecto era grandes eventos donde se pusiera en duda la afirmación de género de las personas. Es decir, hoy no podríamos hablar de las consecuencias de la transexualidad porque sería considerado una falla, o más bien, un atentado contra la identidad de género. Esto que estamos haciendo nosotros, es ECOSIEC. Exactamente. ¿Por qué? Y sería penalizado. Estaría penalizado. Esto de simplemente conversar, sí, asesorar, sí, hablar. Porque lo estamos haciendo, o sea, eso yo me acuerdo mucho, era el artículo 12, o sea, para que te des cuenta el nivel de detalle que me lo sé de memoria, el artículo 12 hablaba sobre la publicidad y comunicación. Entonces, si nosotros entramos a debatir qué significa este tema, ya a nosotros como creadores de contenido también nos perjudicaban porque eso era considerado una ecosistema. Ahora, de pronto hay mucha gente que nos ve que son personas o cristianas o católicos. Hoy lo más común es que muchos de estas personas, los laicos, asesoran, lideran a otras personas. En la antigüedad no era tan normal eso. Este proyecto es un ataque directo no solamente a pastores, pero también a líderes, a líderes que vienen. Entonces ahora es que pongan un marco de ley que tú ni siquiera puedes asesorar, hablar, y por eso la gente ve esta ley y dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, tiene mucho que ver contigo. O sea, el Estado quiere imponer lo que tú le puedes hablar a otra persona y quiere comparar eso, de decirte, si a mí alguien me busca pidiendo ayuda, ahora esto es muy importante entenderlo, casi siempre lo que nosotros llamamos consejerías no son obligatorias. La gente lo busca a uno. Así es. Sí. La gente lo busca a uno pidiendo ayuda. Yo he aconsejado a muchas personas, algunas mujeres lesbianas, hombres homosexuales que quieren ayuda
para ser libres, porque eso no los hace sentir plenos en Cristo, que yo sé que la única persona que te puede hacer sentir libre es Cristo. Entonces, esta es una ley tan peligrosa porque quiere prohibir a pastores, pero también a líderes, a personas comunes y corrientes que simplemente quieren ayudar dentro del marco de una iglesia, asesorar. A ese nivel llegamos, y comparar eso a que eso es una tortura. Y no solamente las líderes, familias y profesionales papás de la salud mental o física, en el caso de la transexualidad, de decir, mira, tal vez tú no tienes disforia de género, tal vez estás en el espectro del autismo y por eso tienes tus confusiones con la identidad. No, eso sería automáticamente ecocidio. Eso sería violentar el derecho a la identidad de una persona. Entonces, está en riesgo la libertad, la profesionalidad de cada médico, de cada psicólogo, de cada psiquiatra, y cualquier persona que en medio de un consejo, como tú lo decías, pueda hacer ese trabajo de acompañar a alguien. Y aquí yo veo algo muy, muy importante que siempre lo he relacionado así. El diablo odia al ser humano, porque el humano, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué vemos esta lucha de verdad con la identidad? La pelea es con nosotros, es por nosotros. Y vemos que cambia, o sea, la forma cambia, pero el fin es lo mismo, es destruir la imagen. Tú ves hoy esta ideología de género es destruir lo que es una mujer, destruir lo que es un hombre, destruir totalmente esta imagen. Y no nos damos cuenta cómo ha querido entrar esto a Colombia. El tema de transexualidad, y te quería preguntar esto puntualmente, ¿cómo ha avanzado? De pronto la gente dice, ¿será que sí ha avanzado? No, eso se ve en otros países más liberales, pero es una agenda sistemática, es una agenda internacional. A tu punto pues, de vista, ¿cómo ha avanzado esta agenda aquí en Colombia? A ver, hay algo que tú dijiste que es importantísimo, se trata de identidad. Y la identidad, que eso uno lo tiene que entrar a profundizar, que ahí me encantaría tocar algo particular, y es que Simone de Beauvoir, que es la mamá de la segunda ola del feminismo, decía, es que la mujer no nace, la mujer se hace. Entonces, ahí ya cambia el concepto, porque ella decía, ya no es suficiente luchar por los derechos, sino que el concepto de mujer ya hace una diferencia. Entonces, nosotros tenemos que construir el concepto de mujer para poder decir que ya no hay diferencias entre hombres y mujeres. Por eso sale la teoría queer, que la teoría queer es precisamente esa confusión de qué significa mujer y qué significa hombre. Tanto así que si tú hablas y les preguntas a la gente del movimiento LGBTIQ+, ¿qué es ser mujer? No te saben responder porque no pueden ir hacia la parte científica, que somos cromosomas, que el hombre es cromosomas XY y la mujer XX. Que para una persona normal es la pregunta más sencilla de responder. Total. Y además porque la ciencia lo dice. O sea, no, saquemos a Dios de la ecuación un segundo. Total. La ciencia ya lo dice que somos, porque es que incluso antes de que el bebé nazca, ya hay unos cromosomas formados muchísimo antes de que nosotros sepamos cuál es la identidad. Desde la fecundación. Sí, desde la fecundación. Tú como mujer embarazada desde las 8 semanas con un examen de sangre, tú ya sabes si es niño o pero si desde que ya se fecundó ya hay un cromosoma y esos cromosomas ya hablaron, punto. Entonces tú no puedes cambiar la naturaleza desde la concepción. Entonces ahí ya entramos en un debate. Ahora, ¿cómo ha evolucionado esto en Colombia? Esta es la parte más compleja, porque voy a contar algo que hice. Nos infiltramos en el evento del ICFP, que es un evento que hicieron en Bogotá con el gobierno nacional, y lo hizo Bill Gates con Bill y Melinda Gates Foundation. En el Ágora. Ajá, en el Ágora, que eso fue, que es más, yo con Carol éramos, Carol, muévanse para un lado, muévanse para el otro. Sí. Porque yo estaba en Argentina y yo le decía, y me llamaban y yo le decía, espérese, que es que yo tengo un infiltrado allá dentro del Ágora, y yo llamaba a Carol, necesito que se muevan para este lado porque es que estaban sacando los funcionarios y claro, no los estaban viendo. Un plantón que habíamos hecho un plantón. Y entonces yo llamaba a Carol y llamaba a Jonathan y yo necesito que se me muevan para el otro lado, y yo desde Buenos Aires allá discutiendo y hablando con ellos. Y entonces pasó una cosa particular en ese evento, y es que saqué toda la información. Hice una cosa bien particular ahí, y cuando yo veo el plan, claro, Colombia ha evolucionado tanto en esto que es un punto prioritario para la agenda. ¿Por qué? Porque a Colombia entendieron que no lo tenían que hacer rama legislativa, sino vía Corte Constitucional. Porque todo
Todo ha pasado es vía corte, no vía rama legislativa. Mira este tema tan delicado, pasaron todo, movimiento LGBT, aborto, todo es corte. Sí. Y una particularidad. Asistido. O de vía decreto, que fue lo que hicieron ahorita con el Ministerio de Salud cuando Petro saca todo el tema de suicidio asistido y que ya quita el tema de la eutanasia para enfermedades terminales. Cuando comenzamos a darnos cuenta, pues claro, Colombia ha evolucionado tanto que ya el aborto, mientras en otros países es hasta la semana 12, en Colombia es hasta la semana 24. 6 meses. Sin condición. Y el plan es ir al 9º mes. Ese es el plan. Ahora, van a comenzar a incrementar el tema de la vasectomía en los hombres, van a evolucionar con el tema de la transexualidad, y Colombia tiene una particularidad, que es que en el ICFP está la Fundación Valle Lili. Cali, ojo, Cali es la ciudad perfecta para poder comenzar a meter todo el tema de las clínicas de género en Colombia. Nosotros pasamos un derecho de petición con la Fundación Nueva Democracia, donde nos dijeron que ya hay más de 80 procedimientos en menores de edad, que ahí es donde toca poner las banderas, porque una cosa es lo que tenía el proyecto de COSIEC. Ellos sí pueden hacer terapias de afirmación, pero nosotros no podemos hacer terapias exploratorias. Entonces, eso es un problema porque, claro, tú vas a ver todo lo que es Caribe Afirmativo, todo lo que es la GAT, todos ellos hacen terapias de afirmación. ¿Qué es la terapia de afirmación? Para que se den cuenta cómo juegan con las palabras. Demasiado. La terapia de conversión y la terapia de afirmación. Wow. Afirmación es afirmar tu identidad. Ellos sí la pueden hacer. La autopercibida. Ajá. Pero nosotros no podemos hacer terapias exploratorias. No, es que eso es un tema para que te des cuenta el nivel de censura. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Y perdóname. Es que estas organizaciones son importantes. ¿Por qué? Porque son las que están metidas con la Fundación Sergio Urrego en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Están metidos promoviendo esas terapias de afirmación. Y otra cosa más, y yo le agrego a eso otra cosa más, que son los que presentan los proyectos de ley vía congresistas y vía concejales. Y ahí entra ¿quién? Juan Daniel Oviedo. Esa parte tenemos que saber ellos cómo trabajan y cómo se confabulan en todo este tema. Ahora, viene otra parte bien particular con todo esto, y es que, claro, la Fundación Valle Lili ya comenzó con 80, pero ya ha visto cirujanos plásticos que yo ya la verdad estoy aterrada de los cirujanos plásticos que están enfocados solamente hacia la transexualidad. Ya se han hecho 300 cirugías. No estamos hablando de hormonización, porque es que una cosa es la hormonización, otra cosa es hacer los bloqueos, todo eso. Claro, pero viene el tema de la vaginoplastia y la faloplastia, que es precisamente cuando le amputan el y, perdón ser tan explícita, pero es que toca ser explícitos, y crean el tema de la vagina. Ahora, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que la escuela de urología mostró que el incremento cuando les hacen las cirugías, claro, porque es que las hormonas regulan ¿qué? El cerebro. Wow. Y cuando tú haces estos procesos tan invasivos de que les quitas el aparato reproductor y adicionalmente destruyes todo esto, tiene relación con el cerebro. Si ya las personas trans que salen a oponerse, que han hecho una oposición de 20 años de hormonización y se han quitado la matriz, etcétera, están sufriendo las consecuencias mentales de eso que llevan, porque ellos viven todo el tiempo en problemas psiquiátricos. Ahora imagínate qué pasa con las mujeres trans, que son hombres que les amputan el pues resulta que ya van 1 millón de suicidios en Estados Unidos por la faloplastia. Entonces, este tema de la vagina, es que ya a veces me confundo entre la faloplastia y la vaginoplastia porque uno se ve acá, pero precisamente cuando ya le hacen la amputación del entonces no, queda una confusión aquí. Hay una confusión terrible y nadie les está diciendo tampoco esto a ellos. Y esta parte termina siendo tan delicada porque miran Inglaterra. El Ministerio de Igualdad de Inglaterra, y además con un agravamante, el celular. Sí. En Inglaterra sale la ministra de Igualdad a decir que se incrementaron, porque es que una cosa es la homosexualidad. La homosexualidad ha tenido siempre ha estado como entre el 13% a nivel mundial. Ahora, no me pueden decir que es normal el tema de la transexualidad, porque la transexualidad en Inglaterra incrementó un 4.000%. 4.400%. ¿En qué? En jóvenes. ¿Por qué? Por educación sexual integral,
Y redes sociales. por el tema de las elecciones. Las redes sociales. Sí. Wow. Entonces, no es normal. No es normal. Y ahí es donde uno tiene que darse cuenta que hace parte de la destrucción de la identidad, porque hasta Beatriz Preciado, que yo me leí un libro que se llama Manifiesto Contrasexual, ella decía, desde la teoría queer, decía, es que todo gay debería replantearse si nació en el cuerpo equivocado, porque si le gusta a un hombre es porque debió haber nacido mujer. Y toda lesbiana debería replantearse si debió haber sido hombre porque le gustan las mujeres. Ahí es donde se comienza a desligar el movimiento LGBTIQ+. Por eso sale el nuevo activismo LGB, que se oponen al movimiento LGBTIQ+, por el tema de la transexualidad, porque dice, ¿qué pasa si a nosotros como gays nos hubieran dicho desde niños que nosotros estamos en el cuerpo equivocado? En este momento no seríamos nosotros, sino seríamos transexuales. Y ya tendríamos hormonización y cirugías de cambio de sexo irreversibles con cirugías irreversibles. Ahora, una cosa es ver esto, digamos, en personas ya mayores de edad que toman su decisión, que dicen, bueno, no, yo quiero proceder con esto, pero algo muy delicado que estamos viendo es con niños. Con niños que para mí es, Dios mío, son niños que no pueden votar, que no pueden tomar, que no pueden hasta los 18. Fumar. ¿Cómo es posible que un niño que no puede hacer todas estas cosas como manejar, como fumar, gracias a Dios, como todas estas cosas básicas, sí Tomar puede alcohol, someterse a una cirugía como esta tan invasiva y que es algo que ha querido entrar aquí en Colombia? Entonces, una cosa es las consecuencias que vemos también en adultos y que ya países como tú lo mencionabas, el Reino Unido, Suecia, Finlandia, son países que ya empezaron a prohibir estos tratamientos, que ya se dieron cuenta, están matando a la gente estos tratamientos, pero en Colombia ha querido entrar con la ley trans. Esta es una ley que quisieron pasar ahorita en el último periodo. Ya pasó el primer debate. Pasó el primer debate, nos vamos a encontrar con eso. En plenaria, pero este es un debate, ojalá no pase a Senado, sino que lo detengan en Cámara, que ataca directamente la niñez, los niños. De pronto tú nos puedes hablar un poquito de este proyecto y de cómo ha crecido también estos procedimientos en niños. O sea, sé que en Cali hubo un caso específicamente, hay un documental hay un documental que está por salir o bueno, no sé si ya salió. Háblanos un poquito de eso en Colombia. A ver, el tema de la ley integral trans lo hacen o lo crean a través de la emoción. La izquierda es especialista en generar o instrumentalizar casos. Es que ese proyecto ya se venía hablando desde hace 2 años y nosotros estamos a la espera porque ellos ya lo tenían escrito. Recuerdo la posición de Claudia López como alcaldesa. En su posición como alcaldesa ya gritó ley integral trans ya. Sí. Y eso ya venía desde el 2024. Y ellos ya lo tenían escrito. Lo que pasa es que no habían tenido el caso para generar el boom, para poderlo implementar y poderlo aprobar en el Congreso, para que te des cuenta cómo hacen. Entonces, llega el caso de Sara Emilia Rey, que es la mujer trans que está en un río con los brazos rotos y que se volvió viral en redes sociales. Ojo con lo que voy a decir. Una cosa es tipificar el transfeminicidio porque una pareja o alguien cercano realmente que ejerció una violencia, y otra cosa es el homicidio. Porque lo que se vio del caso de Sara es que fue homicidio porque fueron bandas criminales que atentaron contra la vida de esta persona. Es decir, no se puede tipificar como un transfeminicidio. Y estos activistas y estos grupos que han estado detrás, Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, la GAT, etcétera, que son unos activistas financiados, que han recibido más de $4 millones. Wow. Y toca decirlo claro, estamos hablando de 17 mil millones de pesos. Para promover este tipo de proyectos de ley. La gente que me quiera ver y quiere ver que yo les saco las finanzas, les muestro ahí los están números. Organizaciones como George Soros. Es Open Society Foundations. Todas trabajan en conjunto. Trabaja el espectador. Tú vas a darte cuenta cómo trabaja porque precisamente saca el proyecto de ley y sale el espectador, sale Cambio, sale Colombia Diversa, y salen todos los activistas al mismo tiempo a sacar esa información. Salen, digamos, por ejemplo, las viejas verdes. Todos estos igualadas.
Sí, todos La estos Puya. grupos, la Puya, todos salen al Todos mismo son tiempo. financiados. Todos están financiados. Fundación Hojas Blancas, que vienen a ser las O sea, volcánicas. eso es muy delicado bueno, porque aún medios de comunicación que todo el mundo ve que se supone que Exacto. debe ser imparcial, todas están Exactamente. financiadas para promover y que eso exacto. sea lo que nosotros Y veamos. son tan descarados que ponen y dicen que se les dio el dinero para promover todo el tema de los derechos del movimiento LGBT, supuestamente derechos. Derechos. Ahora, ¿qué pasó? Instrumentalizaron este caso. Y aparte de esa instrumentalización, que nadie está de acuerdo, ojo, quiero ser muy clara, nadie, ninguno está de acuerdo con que asesinen a una persona. Nadie. Somos Nosotros defensores somos de la vida, defensores Marta. de la vida. Somos defensores de la vida. Y aún de la dignidad humana. Claro. Independientemente del proceso que pueda estar pasando una persona en su identidad, su sexualidad, nada justifica la violencia contra otra persona. Exacto. Entonces, esa parte toca dejarla clarísima. Pero una cosa es instrumentalizar un caso tipificado, mal tipificado, para imponer un proyecto de ley. ¿Qué pasa con el proyecto de ley? Pues es que abarca todo. Porque es que ya no estamos hablando solamente de ECOSIEC, que ese es uno de los temas, sino que habla de educación, que es todo el tema de educación sexual integral, porque entonces ya nos tienen que meter y obligar a nivel nacional a que nosotros en los colegios hablemos de los 77 tipos de géneros. Entonces ahí tenemos un problema con educación. Después vamos con salud. Entonces salud nos meten, censuran a los médicos, a los profesionales de la salud, porque tienen que hacer terapias de afirmación obligatorias. Entonces, educación. A eso súmale que de nuestros impuestos les tenemos que pagar, que de por vida, ojo, que de por vida les tengamos que pagar la hormonización a estas personas y además las cirugías que se quieran hacer. Y esa parte, que ahí es lo que la gente no ha entendido, porque dice, ay, pero ¿por qué Soros promueve todo esto? Porque claro, porque Soros también tiene a Profamilia, y Profamilia está debajo de la Fundación Valle de Lili, y la Fundación Valle de Lili es la que ejecuta las cirugías. Entonces, claro, es una cadena de cosas, pero es que ellos se lucran económicamente. Lo que la gente no ha entendido es que esto es un negocio. Total. Así es. Y resulta que uno va a ver, y el 25% de las cirugías han incrementado a nivel mundial. Y la gente es una industria completamente lucrativa. En niños, ¿tú sabes cuánto ha incrementado? No sé todavía, porque es que, claro, están en ese debate porque están esperando que el niño cumpla la mayoría de edad, pero es que ya desde los 13 le comienzan a hacer terapias de afirmación, que fue lo que pasó con Laura. Le hacen la terapia de afirmación, a los 15 los comienzan a hormonizar, a los 18 le hacen la cirugía. O sea, entonces, claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que la neurociencia dice que el ser humano termina de desarrollar su cerebro a los 21 años. Sí. Entonces, ¿por qué los cogen y por qué quieren cogerlos desde niños? Y aún en la etapa más importante, que es la adolescencia, que es cuando están teniendo más Incluso, cambios. Desde antes, muchas preguntas que es normal, cuando se cuestionan exacto. todo. Incluso desde antes, yo quiero dejar esto muy importante. Porque la sentencia de la Corte dijo la identidad de género se empieza a construir desde los 3 años, ¿no? Porque no solamente está la transición hormonal, la transición quirúrgica, sino la transición social. Entonces eso empieza por cambiarle el nombre. Y como como la persona que invitó a Juan Daniel Oviedo al consejo. Eso iba a decir, y que dijo, una de las mamás de Juan Daniel exactamente, que la invitó 2 veces al consejo. Y ella dijo, mi hijo, ¿cuándo aprendió a hablar? No, le decía hija. Mi hija, cuando aprendió a hablar. O sea, solo esa frase. Es decir, ¿qué? 2 años, 3 años. Dios mío. Quiso jugar con juguetes del sexo contrario y ya por eso es niña. Y entonces le empiezan a cambiar el nombre, les dejan crecer el cabello, les cambian la vestimenta y eso también es transición social. Y ahí vemos un punto importante que es pues la responsabilidad de los padres. O sea, hasta los padres los adoctrinan a que acepten una mentira, un engaño. Por eso nuestro podcast, Un Giro hacia la Verdad, donde hay mucho padre que de pronto dice que pues creyó una mentira porque lo ve en redes sociales, porque de pronto lo hablan en el colegio, que tienes que afirmar a tu hijo, pero yo veo que hay que llevar a estos padres hacia la verdad de que realmente le están haciendo el peor daño a su hijo. A mí me gustaría que Cami pudiera profundizar en esos tipos de padre porque creo que ese tema es importante. Sí. Hay padres que están convencidos en esta agenda y hay otros que les están diciendo, si no lo haces, tu hijo se va a suicidar. Sí, ese es el... y que hacen activismo con los hijos, como lo hacía esta mamá, que hablaba, que decía que era lo mejor. O sea, yo veo a mi hija de 3 años, a ella le gusta a veces jugar con carritos, pero también ama sus vestidos. O sea, es una niña que le gusta imaginar de todo. Uno, al contrario, tiene que fomentar estos espacios de imaginación y ayudarles a encontrar su identidad, pero ella es una
niña, una mujer, y creo que como padres tenemos ese desafío muy grande. Es que esta parte termina siendo muy importante entender y yo lo llamo la falsa empatía. Y lo voy a explicar de la forma más fácil para que la gente entienda qué significa una falsa empatía. Porque a nosotros nos han enseñado, y claro, bajo el miedo de decir no, esto no. Si no lo porque haces, es que tu hijo se suicida. Exacto. Y cogen la parte emocional, pues entonces y te dicen, sí, ¿qué prefieres? ¿Un hijo trans o un hijo muerto? Pues Así a ver, es. o sea, dime a qué persona no le conmueve eso, que automáticamente, y yo escuchando a Anael, que es uno de mis, parceros, pues yo ya le digo así porque es que para mí Anael es un Cuenta hombre. quién es Nael. ¿Quién es Nael? Nael? Mucha gente no sabe. Nael es un hombre trans que pues es mujer biológica de Chile y nosotros creamos una amistad muy profunda. Porque cuando yo no entendía cuando yo conocí a Nael, porque es que ustedes ven a Nael y Nael Parece es un hombre. Es un hombre, por No donde es, lo ven. parece. O sea, sí, Pero es uno una lo ve. mujer biológica. Claro, es una mujer biológica, pero entonces yo no entendía, al principio yo no entendía qué era lo que hacía. Entonces, y lo mismo Santiago Ormazábal, que también es mujer biológica. Yo decía, pero, Ustedes los ven, son hombres, quiero hacer la claridad antes de que continúes, son hombres transexuales que están en contra, como saben las consecuencias de la transexualidad, están en contra de la transexualidad en menores y son activistas en contra de las infancias trans. Exacto, entonces ellos ya llevan 20 años, ya llevan 20 años de activismo contra. No, hormonizados y comenzaron. Y que ya no tienen cómo volver. Sí, ¿por qué? Porque, el nivel de hormonización, pues, ella es una persona calva. Entonces, sí. Volver, primero no volvería la voz, ya es ancho porque, pues, entonces, claro, es que no hay forma de volver. Y hay un video de Nael que me encanta. Superado todo. Ya, todo. Y hay un video que me encanta porque muestra la jeringa con las hormonas. Y esto es su vida. Si yo me llego a quitar para mí es más peligroso dejar de hormonizarme que seguir con la hormonización. Yo ya no tengo otra opción, tengo que continuarlo. Y se está inyectando, le dice, luchen por sus hijas, porque esto no es vida. Así es. Y yo creo que ese es un mensaje tan poderoso lo que nos ha dejado Nael. Y Nael, yo digo como en serio, para mí es una admiración total, porque yo conozco su sufrimiento y conozco sus subidas y sus bajadas, porque viven en una constante, por decirlo así, para mí es una montaña rusa de emociones. Claro, nadie habla de ese sufrimiento que vive esa persona trans después de tanta hormonización. Y con una doctora, que es la doctora Mancino, María José Mancino en Argentina, ellos le hicieron terapia exploratoria y nadie se mantiene equilibrado. Entonces, claro, ya ese equilibrio mental lo ha podido manejar en medio de toda esa hormonización. Y además porque viene no solamente el tema mental, sino el tema físico, porque sufre un montón de enfermedades físicas, porque cada vez se deteriora más las consecuencias. Exacto, viene con una hormonización muy fuerte. Entonces, claro, cuando yo escuché a Ana, yo decía, ¡ay! No puede ser posible. Una persona trans saliendo a decir que no hormonicen a sus hijos es una cosa que uno dice, esto es un unicornio, porque yo nunca había visto algo así. Entonces, claro, comencé a acercarme y ya comencé a ver un montón de personas trans hablando de lo mismo. Entonces, por allá está Cristal, por allá tenemos a José en Cuba, bueno, en fin. Entonces comenzamos a ver que realmente sí era una realidad, pero estos casos los censuraban. No querían que saliera a la luz. Todo es con tal de destruir, porque se les acaba el negocio a los que se lucran a través de la hormonización y las cirugías de cambio de sexo. Entonces, ¿qué pasa con los papás? Y ahí viene el tema de la falsa empatía. Yo lo voy a poner con el tema fácil de la anorexia. Si tú tienes una persona o tu hijo está pasando por un tema de anorexia, tú no vas a afirmar a una persona anoréxica. Tú no le vas a decir, ay, tu cuerpo está bien, tú estás gordita, adelgázate más, ve y te haces una liposucción. Porque ¿qué le va a pasar a la persona si es anoréxica? Se va a terminar muriendo. Total. Esa es la forma más fácil de entender el tema de la transexualidad. Y en ese proceso de la transexualidad porque claro, quitaron del DSM-5 el tema de disforia de género. Yo le dije, sí, pero es que eso no solamente es disforia de género.
A mí, ustedes van a quitar lo que quieren. ¿Y que la disforia corporal qué? Porque una persona que se obsesiona con las cirugías plásticas tiene disforia corporal. Y eso no solamente es transexual, también nos pasa a las mujeres cuando quieren hacerse muchos procedimientos y cirugías plásticas que se quieren cambiar todas. Eso es disforia corporal. Entonces, no solamente sufre disforia de género, también sufre disforia corporal. Entonces yo les dije, no, a mí no me quieran engañar. Porque es que una persona que está obsesionada con las cirugías plásticas es porque tiene un problema psicológico. Total. Y esto no aplica por la orientación sexual o identidad, esto también aplica también para personas heterosexuales, que las mujeres no se sienten conformes con su cuerpo. Para de contar, y eso es un tema que tenemos que salir a hablar. Otro tema importante es el tema de que cuando nosotros comenzamos a analizar, y yo les decía, este tema de los padres, entender los riesgos, porque es que no se les está dando las herramientas para que ellos entiendan los riesgos de que esto conlleva. Solo se les está hablando de una narrativa. Solo acepta. Exacto. Acepta a tu hijo, si no, lo que tú decías. Exacto. O si no, la consecuencia es que se puede matar. Pues mira lo que pasó en el podcast de Tatiana Franco con Karen Quiñones. Karen detransicionó y salieron todos estos colectivos que son los que están financiados a salir a atacar a Tatiana Franco y a Karen. Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta, dice, este activismo solamente aplica para una vía, pero y les estamos quitando muchas cosas, que era lo que decía Carol. ¿Qué pasa con el TDAH? ¿Qué pasa con el autismo que está incrementando los niños? ¿Qué pasa con las personas que fueron violadas? Y resulta que es el caso de Laura. El caso de Laura fue que a ella la violaron y ella cogió un repudio precisamente hacia la mujer porque la violó. Si no estoy mal, la violó fue una mujer. La señora que se encargaba del aseo en su casa. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que ella terminó odiando ser mujer y pasó a tratar de ser hombre. Entonces, en ese proceso, ¿qué pasa con el tema de la violación? Entonces, yo sí me pongo en el papel de que la violencia en contra de los niños se está incrementando a nivel mundial. Y por eso es que mi defensa es por los niños, porque vamos a ver el tráfico infantil, vamos a ver el tema de las violaciones de niños, el maltrato que están recibiendo actualmente. Y yo me pongo en el lugar de todas esas personas trans que ahora son adultas, que sí ellos han pasado por un proceso. Las consecuencias. Claro, y han visto. Y muchos de ellos, porque estuve viendo las estadísticas, dicen que de las personas trans, el 75% ha sufrido un abuso. ¿Cómo yo voy? La raíz. ¿Cómo yo voy a afirmar? Total. ¿Cómo yo voy a afirmar a una persona la transexualidad cuando ya hay un problema de fondo mucho más grave que eso? Mucho más grave. Es simplemente la rama. Y aquí vemos que todos estos problemas son ramas, pero se tiene que tratar la raíz. Son medidas paliativas y no tratan la raíz de fondo del problema. Y quiero dejar yo soy la del contexto en este podcast. Contexto, para que entendamos. No estamos en contra de las personas que se consideran parte de la población trans. Estamos en contra de no darle un tratamiento al quebranto sexual. Tantas personas que tienen tantas dificultades en ese tema que merecen un apoyo, merecen consejería, merecen acompañamiento, pero quieren porque bloquear. Está demostrado que el 85% de los jóvenes que son adolescentes, si tú les dejas pasar su proceso de pubertad, ellos se vuelven a afirmar en su verdadera identidad. Pero esta agenda la usa para decir que tiene disforia de género. Pero si tú lo dejas pasar su adolescencia, van a volver a su identidad. Y por eso esta agenda busca llegar antes a ese proceso. No estamos en contra de la población ni de la dignidad humana. Yo tengo unos amigos que son cristianos y una de sus hijas en su adolescencia también pasó por una etapa donde le gustaba vestirse como niño. Ella niña, y en su adolescencia le gustaba vestirse como niño, le gustaba estar con niños. Y ellos vienen y como que nos buscan y dicen, ¿qué hacemos? O sea, porque obviamente vemos esto, vemos lo que está sucediendo en el mundo y vemos el peligro. Y me llamó mucho la atención porque ellos dijeron, vamos a confiar en Dios, simplemente amarla, o sea, afirmarla en quien ella es como mujer, pero saber que esta es una etapa de adolescencia que va a pasar. Entonces fue impresionante porque como al año nos volvimos a ver y llega ella y llega toda arreglada, o sea, toda mujer. El año anterior no se vestía súper ancho, niño, parecía un niño pero era una niña. Y a la semana, al año, toda arreglada. Entonces yo le pregunto a los papás qué pasa y ellos dicen la verdad, fue simplemente en oración. Ellos, me encantó lo que dijeron como padres, dijeron, esta batalla
la libramos en el lugar secreto. Nunca la atacamos así, vístete bien, vístete como tus hermanas, tienes que maquillarte. No, en el lugar secreto simplemente clamamos. Y dijo, fue de un momento a otro. De un momento a otro ya llegó a mi cuarto y me dijo, me quiero maquillar. Y yo quedé, ¡ah! Ya tenía como 16 años y claro, me dice, ahora es la que más se arregla, es la que más le gusta estar así. Total. Hoy le encanta jugar fútbol, le encanta eso. Fue una fase, pero pasó por esta fase que tenía que vivir y los padres hicieron algo muy importante que fue en ese momento de pronto de confusión, de buscar identidad. Buscar el refugio. También creo que algo muy importante como padres es buscar quiénes son los amigos de mis hijos. Creo que ese es un tema muy, muy, muy importante porque un adolescente se deja influenciar mucho por sus amigos. El adolescente escucha más al amigo que al papá. Es una etapa que va a pasar y el papá tiene que orar y pedir discernimiento. Otro paréntesis que doy es admiro pues la valentía de mis padres porque cuando ellos vieron, en esa época no se veía todos estos temas, era más el de que, no sé, tuvieron una relación sexual antes del matrimonio y cosas así, era lo que se veía. Ahora quieren normalizar eso que también estoy totalmente en contra y mis papás vieron un peligro muy grande con mi hermana por los amigos. Entonces ellos empezaron a ver qué hacemos inmediatamente pararon todo y la sacan del colegio. La sacan y buscaron una familia amiga de Estados Unidos y la mandan allá. Ahora, hoy hay muchas formas, y gracias a Dios tenemos educación en casa, ha crecido este movimiento, hay formas de que uno como padre, uno sí puede detener, ver amigos que no convienen, el colegio, todas estas informaciones. La esposa de José Manuel Restrepo, nuestro próximo vice, ella decía que ella fue al colegio, que era católico de sus hijos, y vio lo que les estaban enseñando en educación sexual, porque eso también es algo que confunde mucho a nuestros jóvenes, y vio que estaban enseñando cosas nada que ver. ¿Qué hizo ella? Inmediatamente lo saca del colegio. Yo digo, a mí no me importa que sea un colegio católico, que sea, porque ellos no van a decirle a mi hijo cómo él tiene que vivir su vida sexual. Entonces yo veo que si los padres tenemos que ver esas, como dicen en inglés, esos red flags, esas cosas que son amistades, el colegio, todo, y actuar. No simplemente, bueno, en oración, como lo vimos con esta pareja que son amigos, pero también en acción si es necesario. Creo que estamos a tiempo y de pronto hay familias que dicen, bueno, yo ya siento que no hay esperanza. Yo digo, lo lindo de conocer a Dios es que para Él no hay nada imposible y Él aún puede restaurar personas que de pronto ya se dejaron llevar. Dios puede restaurar absolutamente todo. Entonces le quiero dar un mensaje de esperanza a todos los padres que de pronto tienen a alguno de sus hijos batallando con esto. Esto no es una batalla sola. Pueden librar esta batalla en el lugar secreto, pero también lo que tú decías, crear esas herramientas importantes. Es decir, la única salida no es la terapia de afirmación. También uno como padre, no, o sea, nosotros también tenemos que entender que nosotros no nos movemos como esta cultura quiere que nos movamos. Y esto es algo fundamental. Como padres tenemos una responsabilidad única en nuestras manos y no vamos a entregarle a nuestros hijos al mundo. La verdad, no vamos a entregarle nuestros hijos al diablo, porque el diablo quiere destruir la identidad de nuestros hijos. El diablo quiere distorsionar su mente, eso es lo que el diablo quiere. Y termino con esto. Juan 10:10 para mí es la agenda del diablo y se ve en la agenda cultural. Dice, el ladrón solo viene a robar ¿qué? La identidad, a robar lo más importante que tiene un ser humano, robar, matar. Si tú ves, empieza con robar la identidad y luego es matar a la persona. Por eso cuántos casos han terminado en suicidio y destruir a la persona. Mire, toda esta batalla cultural es la agenda del diablo. La agenda del diablo es matar, robar y destruir. Pero ¿cuál es la agenda de Jesús? Dar vida. Y creo que Él está usando activistas, está usando personas, pero el único que da vida, y yo digo la única, claro, uno puede hacer de todo, vamos a detener el mal, pero realmente el único que puede restaurar y ayudar a personas que están batallando con esa lucha de identidad es Jesús. Entonces vemos una batalla de agendas
muy interesante. Sarita, y te quiero complementar una cosa, y es que el respaldo científico, que eso ahí es donde Dios, yo digo, como tiene sus joyitas, porque digamos lo que ustedes están diciendo del Colegio Americano de Pediatría fue lo que respondió a estos datos de que uno tiene que dejar pasar la pubertad. Eso uno. Dos, que hay algo que tú tocaste que termina siendo muy importante, y es la forma como tú manejas y le das manejo a estos casos. Y te lo digo yo desde la experiencia como activista, que yo nunca he atacado, o sea, yo tengo una responsabilidad enorme como cristiana en el sentido de que yo tengo que dar ejemplo de qué, y ojo, de quién es el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo lo tengo que yo asumir como cristiana. Hay algo que ha pasado, que yo digo como estoy tan feliz y me siento tan orgullosa de eso, porque cuando la gente del movimiento, porque si bien son muy agresivos, cuando nosotros salimos a hablar, ellos, o sea, como vienen, ya trabajan en grupo, pues entonces cuando nos quieren destruir, llegan en manada. En gavilla. Eso es complejo. Pero mira lo que ha pasado en particular, y es que muchos de esos activistas, yo le dije, esto no es contra ti, quiero que lo sepas. En algún momento lo vas a entender y vamos a volver a tener esta conversación. Yo siempre te voy a abrir las puertas para cuando me necesites. Y les dejo las puertas abiertas. Y ha pasado algo bien particular, y es que ya tenemos 2 testimonios de gente que estaba trabajando con estos congresistas a favor de estos proyectos de ley, que me han buscado que se convirtieron. Y se convirtieron. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó. Y ellos tienen su propio proceso individual. Yo les dije, yo nunca te voy a cerrar las puertas porque esto no es contra ti. Quiero que lo sepas. No es contra ti, es contra una agenda que te está instrumentalizando. Yo no sé quién eres, no tengo un problema contigo, vivo y sé y entiendo tu dolor, entiendo tu experiencia, pero esto no es contra tuya. La vez pasada se me acerca, me dijo hasta que me iba a morir. Y pasaron 8 meses y me escribe. Nunca se me va a olvidar ese testimonio, no digo el nombre porque pues obviamente por respeto a la persona. Trabajó con Carolina Giraldo, la congresista que presentó el proyecto de COSIEC. Y me dice, Cami, toqué fondo. Tiene VIH, tiene hepatitis C, cáncer, y estaba metido en drogas. Lo fueron llevando a un hueco, un fondo, y resulta que Dani y toda esta gente tiene un grupo de yo no sé qué de drogas, donde hacen yo no sé qué con drogas, bueno, una cosa ahí re rara, con drogas y la cosa, y lo llevaron a un evento de esos, y él se sintió, tuvo como en ese proceso, tuvo un y él se quería suicidar por todo lo que le estaba llevando. Él dice, yo ya no quiero estar vivo. Entonces tocó fondo, y de un momento a otro Dios se le aparece. Yo digo como que yo no sé cómo va a ser, porque es que en serio para él, como tú dices, para él nada es imposible, y lo primero que se le vino fue la imagen de Jesús. Tú sal de ahí. Sal de ahí, no, esto no eres tú. Y ¡pum! Se comienza en ese proceso de intoxicación que sí le ha tocado, ha sido fuerte porque ha tenido sus bajadas. Tú sabes que, claro, cuando se pelea y cuando ya has llegado a ese punto, eso es una pelea entre Dios y entre el demonio para volverlo a hacer caer. Y ya llevamos 2 años con él hablando y trabajando, y le ha tocado muy duro en ese proceso. Yo le digo, te admiro enormemente por todo lo que haces, porque en serio es de fuertes salir de eso. Y me dice, si no hubiera sido por Dios, y él tuvo su proceso, yo nunca, es más, o sea, él se me acercó y hablamos, pero él ha tenido su proceso individual solo. Wow. Entonces, porque nadie ha interferido, ni la iglesia, nadie ha interferido en su propio proceso, porque es un proceso individual de él con Dios. Y me dice, estoy tan tranquilo, se alejó de todo el movimiento, se alejó de los amigos que decían mis amigos me estaban llevando un hueco. Y ya ahora está trabajando, está en su proyecto, está emprendiendo y está volviéndose a construir. Y lo mismo pasó con otro testimonio de un joven también de 21 años, que él siempre está con nosotros y nos acompaña a todos los eventos y todo, con la mamá. La mamá oró muchísimo y también tuvo ese mismo proceso. Entonces, y también era activista del mismo equipo. Entonces,
Yo la verdad creo que hay algo y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es el ejemplo de lo que nosotros somos a la hora de acercarnos a personas que están dentro del movimiento, y es no miren al niño herido, miren a ese niño que tiene un tema de orfandad y que necesita acercarse, que Dios necesita que tú des el ejemplo para que Él se acerque a ti. Pero cuando nosotros como cristianos, y eso pasa mucho, por eso yo le decía a ellos, yo les decía, por favor no hablen con todo el mundo, por favor, o sea, cuídense. ¿Por qué? Porque también pasa del lado de católicos y cristianos que les dicen que son unos depravados, que son un yo no sé qué, y entonces es como si te estuviera metiendo el dedo en la herida, en la garganta, enfermos mentales. Exacto, y los tratan tan mal que no transmiten el mensaje del evangelio y terminan cada vez hundiéndolos más. Entonces imagínate, si estos los hunden dentro de sus grupos de amigos y nosotros se supone que somos la solución, precisamente porque, ¿qué dice la palabra? Si tenemos 100 ovejas y una se nos va y quedan con 99, ¿qué dice Dios? ¿Te quedas con las 99 o te vas con la que se perdió? Te vas con la que se perdió. Entonces, esa ovejita que está ahí, tú la tienes que acercar ¿con qué? Con ejemplo, no hay otra forma. Y ese ejemplo es dando amor. Ese es el amor al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Y es entender, es ver a ese niño herido que pudo haber sufrido un abuso sexual, que fue un niño maltratado, que fue un niño que realmente necesita de nosotros y necesita que nos la bondad y la misericordia de nosotros. Entonces, creo que para mí sí ha sido, yo por eso digo como Dios, amo mi activismo, porque si bien ha sido muy fuerte, Carol sabe que eso nos toca durísimo, a veces los ataques espirituales son muy densos y yo digo, ya no quiero hacer más esto, y digo, le voy a tirar todo este llamado, ya no quiero este llamado, ya no quiero hacer más esto, pero cuando tú ves este tipo de testimonios, Sara, vale la pena. Tú dices, esto vale la pena, vale la pero pena. Total. No. Quiero dejar también otro tema y es, Colombia está en camino a querer legalizar una agenda que se ha prohibido en otros países que ya dieron el paso, como Suecia, Noruega, Finlandia, que fueron países pioneros en la legalización de estos tratamientos y hoy lo prohíben. La Sociedad Americana de Pediatría antes no estaba a favor, pero tampoco estaba en contra de los tratamientos y salieron hace alrededor de 1 año, 2 años diciendo, pedimos que eliminen esto. ¿Por qué? Porque son experimentación en niños. No hay evidencia científica que muestre los beneficios de la transexualidad en niños. No hay evidencia científica que realmente les ayude con sus problemas de identidad. No hay evidencia científica que esto ayude a disminuir el suicidio, más bien lo aumenta. Total. ¿Esto qué es lo que muestra? Que no tenemos los datos claros y estamos experimentando con niños. Y Inglaterra recientemente también prohibió estos tratamientos en lugares donde no gobierna la derecha. Son gobiernos progresistas. Y se han dado cuenta de los efectos que eso está generando en la salud de los niños, y Colombia no puede dar ese paso. No, y por eso pues estamos aquí y vamos a seguir dando la lucha. Necesitamos activistas, necesitamos congresistas y necesitamos, saben, también que meternos en la rama judicial, porque ahí nos han metido todos estos goles. Y bueno, vemos que esto sí es una lucha de verdad cultural. Necesitamos más personas con ese llamado, con esa vocación, que los cristianos hagan su función de ser sal y luz de verdad para impedir esto justamente. Entonces, pues gracias Camila por estar con nosotros. No, y ustedes saben que yo acá, y además que de una vez lo digo en cámaras porque tenemos un trabajo enorme que vamos a hacer desde el Congreso. Así es. Y yo las voy a estar cubriendo y apoyando en todo este proceso de estos 4 años que se vienen, porque son nuestra nueva bancada y estoy muy orgullosa también que sean mujeres que estén levantándose en esta lucha. Y creo que es importantísimo en tiempos como esto, por eso a la iglesia, tanto a católicos y evangélicos, yo los invito, llegó la hora de trabajar en equipo. Total. Hay cosas, hay diferencias que sé que por doctrina son muy difíciles, pero resulta que tenemos un llamado muy especial para unirnos en causas en común. Y creo que el claro ejemplo de lo que está pasando en Salvación Nacional es que se puede trabajar en conjunto. Total. Porque hay una representación y hay algo que nos une, y eso que nos une se llama Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos la importancia de Jesucristo en nuestras vidas y el llamado, porque es que ahora sí viene la parte más importante, y es que ser sal y luz en el mundo no solamente se trata de estar en la iglesia, e ir todos los domingos a la iglesia, e ir a adoración o ir escuchar la palabra. Eso es una parte fundamental. ¿Para qué? Para tener discernimiento espiritual.
claro, para no alejarnos de Dios. Pero ser sal y luz es que cada uno desde nuestras profesiones, por eso es que él habla de que cada uno es un fruto diferente y que nosotros cada uno tenemos que dar esos frutos. Es cada uno desde, si tú eres médico, si tú eres abogado, si tú eres profesor, si tú eres padre o madre. Eso es parte del llamado de Dios. Sí. Entonces, es la hora de que el pueblo se comience a levantar, porque es que nosotros no estamos para estar escondidos y nosotros precisamente estamos llamados para poder mostrar quién es Él. Y mostrar quién es Él es a través del dominio propio, es a través de dar ejemplo, es a través del discernimiento espiritual y que salgamos un grupo y un batallón, porque es que ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Nosotros no somos nada si el pueblo no está acompañándonos durante estos 4 años en los proyectos de ley y apoyando que ustedes cuando saquen estos proyectos de ley, la ciudadanía esté pendiente de todo lo que ustedes están haciendo para poder presionar también al otro lado, porque yo lo entendí así. Y es que, claro, ustedes presentan el proyecto, porque vamos a salir a presentar proyectos, pero vayan y convenzcan a todos los congresistas de que eso sea posible. Una anécdota fue con la ley integral trans, el primer debate que les costó aprobarlo. ¿Por qué? Porque hicimos presión, no solamente a los congresistas, sino sociedad civil, y a eso iba. Porque yo recuerdo a Catherine Jubinado, por ejemplo, que ella estaba súper con la ley trans, y cuando vio la presión ciudadana, los carteles, los padres, los jóvenes, ella lo pensó 2 veces y se acercó y les dijo, tranquilos, no vamos a dejar pasar esto, lo otro. Sí sirve la presión. Y como aquí somos activistas, ¿no? Con todo este trabajo, Sarita que hizo todo el trabajo del referendo por la vida, y en nuestro caso que hemos estado en las calles y todo, entendemos la importancia de articular ese trabajo legislativo con la sociedad civil y hacer un gran trabajo nacional. Yo creo que estamos en el tiempo para prohibir estas cosas. Total. Estamos en el tiempo de llevar a cabo esas iniciativas que le cierren la puerta porque tenemos la evidencia, los datos y los resultados en otros países. Exacto, eso iba a decir. Y hay otros países que han dado el paso de frenar todo esto. No podemos permitir que esta agenda continúe. Y tenemos que dar la pelea donde se tiene que dar, que es en el legislativo, de la mano con la sociedad civil. Así es. Muchas gracias, Cami. Gracias, Carol, y gracias a todos. Y creo que necesitamos tener más de estos espacios para educarnos en estos temas que son súper importantes y saber dar la pelea espiritual, pero también la pelea cultural, y siempre llevar todo esto hacia la verdad. El engaño va a caer, el engaño sobre lo que es la identidad, el engaño sobre lo que es la transexualidad, que es un gran engaño, y conocerán la verdad, y como dice uno de mis versos preferidos, y la verdad os hará libres. Así que muchas gracias por conectarse con nosotros, nos vemos la otra semana.